Bienvenidos a The Deep Dive. Prepárense porque hoy nos vamos a sumergir en una época fascinante, el Renacimiento. Una época que transformó nuestra forma de ver el mundo. Exacto. Y para esta inmersión profunda utilizaremos como guía el libro El impacto del Renacimiento en la humanidad. Un libro que nos ayudará a comprender cómo el Renacimiento impactó en el arte, la ciencia, la filosofía, la política y la religión. Listos para descubrir conexiones fascinantes y detalles que les dejarán con la boca abierta. Absolutamente. El Renacimiento fue mucho más que un simple florecimiento artístico. Una verdadera revolución, ¿no? Sin duda. Fue un cambio radical en el pensamiento, la ciencia, la política, prácticamente en todas las áreas de la vida humana, Para entender mejor esta revolución, empecemos por el principio. por supuesto. ¿Cómo surge esta nueva visión del mundo que coloca al ser humano en el centro de todo? Bueno, el Renacimiento se nutre del humanismo. ¿Y qué es exactamente el humanismo? El humanismo es una corriente filosófica que resaltaba el valor y el potencial del ser humano. Imagínate, después de siglos donde el pensamiento estaba dominado por la religión. Claro, todo giraba en torno a Dios. Exacto. Pero con el humanismo surge esta idea de que el ser humano es capaz de razonar, crear, explorar y mejorar su entorno. Un giro radical. ¿Y cómo se refleja este cambio de perspectiva en el arte? Precisamente, el arte es uno de los mejores ejemplos de la revolución humanista. Porque, el arte renacentista es simplemente espectacular. Totalmente. Pensemos en la pintura renacentista, la incorporación de la perspectiva, el juego de luces y sombras, la representación realista de la anatomía humana. Es increíble cómo las figuras cobran vida en los cuadros. Exacto. Las figuras expresan emociones, interactúan con el espacio. Ya no son figuras planas y estáticas como en la Edad Media. Precisamente, obras como La Última Cena de Leonardo da Vinci nos muestran esta nueva forma de entender la figura humana. Es increíble cómo Da Vinci captura la psicología de los personajes en esa obra. Da Vinci fue un genio. Un maestro. Y no solo él, ¿verdad? Claro que no. Miguel Ángel, Rafael. Todos ellos revolucionaron la pintura y la escultura. Sin duda. El Renacimiento fue una época dorada para las artes. Y hablando de revoluciones, ¿qué hay de la ciencia? ¿Cómo se vivió esta revolución en el ámbito científico? El Renacimiento también fue una época de grandes descubrimientos científicos. Por ejemplo, Pensemos en Nicolás Copérnico. el que dijo que la Tierra giraba alrededor del Sol. Exacto. Copérnico desafió la visión geocéntrica del universo con su teoría heliocéntrica. O sea que colocó al Sol, y no a la Tierra, en el centro del universo. Así es. Imagina el revuelo que causó esta idea en una época donde la Iglesia dominaba el pensamiento. Debió ser un terremoto intelectual. Sin duda alguna. Y no solo Copérnico, ¿verdad? Por supuesto que no. Galileo Galilei con sus observaciones astronómicas, Vesalio con sus estudios de anatomía humana. El Renacimiento sentó las bases para la ciencia moderna. Exacto. Y lo interesante es que este avance científico se basó en la observación, la experimentación, el método empírico. Principios que siguen siendo fundamentales en la ciencia actual. Sin duda. ¿Y qué decir de la tecnología? Ah, La invención de la imprenta por Gutenberg revolucionó la forma en que se transmitía el conocimiento. totalmente. La imprenta fue un invento clave. Imagínate, de repente, los libros se volvieron más accesibles y las ideas podían difundirse con mayor rapidez. La imprenta fue un factor clave para la expansión del humanismo y el desarrollo del pensamiento crítico. Permitió que más personas tuvieran acceso a la información y pudieran formarse sus propias opiniones. Exacto, la gente ya no tenía que depender únicamente de la iglesia para acceder al conocimiento. Un cambio radical. Y hablando de cambios, el Renacimiento también transformó la filosofía y la educación. ¿Cómo se alejó el pensamiento renacentista de la rigidez del dogma medieval? Bueno, el humanismo promovió una educación basada en el estudio de los clásicos grecolatinos. En lugar de solo estudiar la Biblia. Exacto, se fomentaba el pensamiento crítico y la razón. En lugar de la fe ciega. Así es. Figuras como Erasmo de Rotterdam impulsaron esta nueva forma de aprendizaje, más centrada en el individuo y su capacidad de razonar. Erasmo, un verdadero defensor del conocimiento. ¿Y esta nueva forma de pensar cómo impactó en la política y la sociedad de la época? El Renacimiento vio el surgimiento de monarquías más fuertes y centralizadas, la separación entre la Iglesia y el Estado. O sea, que el poder de la iglesia se vio desafiado. Exactamente. Y también se desarrolló la diplomacia moderna. Se cuestionó el poder absoluto de la Iglesia y se abrieron paso nuevas ideas sobre el gobierno y la participación ciudadana. Interesante. Y en este contexto de cambio, ¿cómo surge la burguesía? La burguesía, compuesta por comerciantes, banqueros y artesanos, adquirió un gran poder económico gracias al auge del comercio. Ya no solo la nobleza y el clero tenían el poder. Exacto. Esta nueva clase social desafió el orden feudal y contribuyó a la creación de una sociedad más dinámica,
Una sociedad más centrada en la iniciativa individual y la búsqueda de la riqueza. Así es. El Renacimiento sentó las bases para el capitalismo. Un cambio social que marcaría el camino hacia el mundo moderno. Y en medio de esta revolución en el pensamiento, la ciencia y la política, ¿qué ocurre con la religión? La religión también se vio afectada por los cambios del Renacimiento. ¿En qué sentido? Bueno, surge la Reforma Protestante liderada por Martín Lutero. Ah, sí. Lutero desafió a la Iglesia Católica. Exactamente. La Reforma Protestante dio lugar a nuevas ramas del cristianismo. Se cuestionaron las prácticas y dogmas de la Iglesia. Y se abrió paso a una mayor libertad de interpretación religiosa. Así es. El Renacimiento también impactó en la forma en que las personas se relacionaban con la religión. Increíble. El Renacimiento transformó prácticamente todos los aspectos de la vida. Sin duda, fue una época de grandes cambios y transformaciones. Y para comprender mejor estos cambios, vamos a adentrarnos en la vida cotidiana de las personas del Renacimiento. Me parece una excelente idea. En la próxima parte de nuestro Deep Dive, exploraremos cómo se vestían, qué comían, cómo se divertían. Y cómo vivían su día a día. Exacto. Nos vemos en la segunda parte de este viaje al corazón del Renacimiento. Retomando nuestra inmersión en el Renacimiento, ahora nos adentraremos en la vida cotidiana. Exacto. Porque no todo era filosofía y ciencia. ¿Cómo era el día a día de la gente en el Renacimiento? Bueno, empecemos por la moda. Me encanta la moda. Olvídate de las túnicas sencillas de la Edad Media. Ya no se usaban. El Renacimiento trajo consigo una explosión de color, texturas, diseños. Más extravagante. Las telas eran más lujosas, los cortes más elaborados. ¿Y qué hay de los accesorios? Los accesorios se volvieron muy importantes. ¿Cómo cuáles? Joyas, sombreros, guantes. Suena que la gente del Renacimiento tenía mucho estilo. Sin duda. Querían mostrar su estatus y refinamiento. ¿Y la comida? ¿Cómo era la comida en el Renacimiento? Imagínate, tomates, papas, maíz. Esto no existía en Europa antes. No, eran ingredientes completamente nuevos. ¿De dónde venían? De América, gracias a los viajes de exploración. Es fascinante cómo la exploración no solo expandió el mapa del mundo, sino también el menú. Totalmente. Estos nuevos ingredientes revolucionaron la cocina renacentista. El chocolate. El chocolate. Proveniente de Mesoamérica, causó furor en Europa. Ya se consumía como ahora. Al principio se consumía como bebida. De vida. Sí, a menudo con especias. ¡Qué interesante! Y se le atribuían propiedades medicinales. ¿En serio? Imagínate la sensación de probar el chocolate por primera vez. Debió ser toda una experiencia. Y hablando de experiencias sensoriales, ¿qué me dices de la música? ¿Cómo era la música en el Renacimiento? La música renacentista se caracterizó por su armonía y complejidad. Más sofisticada que la música medieval. Sí, mucho más. Se desarrollaron nuevos instrumentos. ¿Cómo cuáles? El laúd, la viola. Y se exploraron nuevas formas musicales. La polifonía. ¿Qué es la polifonía? Es una técnica en la que varias voces se entrelazan, creando texturas sonoras increíbles. Suena interesante. ¿Y dónde se escuchaba esta música? En las cortes, en las iglesias, en las calles. Formaba parte integral de la vida cotidiana. Exactamente. Las familias se reunían para tocar música, se organizaban conciertos. Y la gente bailaba. Por supuesto. Al ritmo de melodías renacentistas. Suena que el Renacimiento era una época llena de vida y alegría. ¿Y qué más hacía la gente para divertirse? El Renacimiento era una época de gran vitalidad. ¿Qué tipo de actividades recreativas disfrutaban? Juegos de mesa, como el ajedrez y las cartas. Algo más. Representaciones teatrales, fiestas, celebraciones. Y no nada divertido. E incluso existían los primeros parques de atracciones. Parques de atracciones en el Renacimiento. Sí, aunque no se parecían en nada a los parques modernos. ¿Cómo eran? Eran espacios donde la gente podía disfrutar de juegos mecánicos, espectáculos de acrobacias. Increíble. Parece que la gente del Renacimiento sabía cómo pasarlo bien. Sin duda, sabían disfrutar de la vida. Pero no todo era diversión y juegos, ¿verdad? Ah, ¿Cómo claro. era la vida religiosa en el día a día? La religión seguía siendo una parte fundamental de la vida. La gente seguía siendo muy devota. Sí, la mayoría asistía a misa regularmente, celebraba las fiestas religiosas. ¿Y cómo se reflejaba esa religiosidad en el arte y la cultura? A pesar de la reforma protestante, la religión seguía siendo una fuente de inspiración para los artistas. Pero ¿había algún cambio en la forma de representar lo divino? Sí, el Renacimiento trajo consigo una nueva forma de representar lo divino. Más humana. Exacto. Más humana, más cercana a la experiencia cotidiana. ¿Podrías darnos algún ejemplo? Pensemos en la piedad de Miguel Ángel. La escultura transmite una profunda emoción humana, más allá del dogma religioso. Es cierto. Y no solo en la escultura, sino también en la pintura. Las obras de Leonardo, como La Virgen de las Rocas, muestran una ternura y una humanidad
que no se veían en el arte medieval. Exacto. El Renacimiento humanizó la religión. Y esto, sin duda, contribuyó a una mayor espiritualidad individual. Pero hablando de la vida espiritual, no podemos olvidar el impacto del Renacimiento en la filosofía. Es cierto, el Renacimiento vio el surgimiento de nuevas corrientes filosóficas, ¿Cuáles, por ejemplo? el neoplatonismo y el estoicismo. ¿Y en qué se diferenciaban estas corrientes? El neoplatonismo buscaba la unión mística con lo divino a través de la contemplación y la purificación del alma. Suena muy espiritual. Lo era. Y el estoicismo, por otro lado, enfatizaba la importancia de la virtud, la razón y el autocontrol para alcanzar la felicidad. Dos filosofías muy diferentes, pero ambas muy interesantes. Así es. Y ambas reflejan la búsqueda de significado y propósito que caracterizó al Renacimiento. Es increíble cómo el Renacimiento exploró tantos aspectos de la experiencia humana, desde la religión y la filosofía hasta el arte y la ciencia. Y la vida cotidiana. Exacto. El Renacimiento nos dejó un legado riquísimo. Sin duda, un legado que sigue inspirándonos hasta el día de hoy. Y aquí estamos de nuevo, sumergiéndonos una vez más en el fascinante mundo del Renacimiento. En esta última parte de nuestro Deep Dive vamos a explorar cómo este movimiento cultural impactó no solo en el arte y la ciencia, Sino también en la vida en las ciudades. exacto. Ya hemos visto cómo el Renacimiento transformó la forma en que las personas veían el mundo, a sí mismas. Y a lo divino. Así es. Ahora, exploremos cómo estas ideas se plasmaron en el entorno urbano. Me parece fascinante. ¿Cómo se reflejó el espíritu renacentista en el diseño de las ciudades? Bueno, las ciudades renacentistas se convirtieron en verdaderos laboratorios de innovación. Laboratorios. Sí, se experimentaba con nuevas formas de organización, de diseño urbano. ¿Y cuál era el objetivo? Se buscaba crear espacios públicos armoniosos, funcionales. Que reflejaran los ideales del Renacimiento. Exactamente. Belleza, orden, proporción. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos? Claro, pensemos en Florencia, la cuna del Renacimiento. Florencia, la ciudad de los Medici. Allí la familia Medici impulsó la construcción de plazas, palacios, fuentes, jardines. ¿Transformaron la ciudad? Sí, Florencia se convirtió en un modelo de urbanismo renacentista. ¿Y qué hay de la Piazza della Signoria? Ah, la Piazza della Signoria con su imponente Palazzo Vecchio. ¿Un símbolo del poder de los Medici? Y el centro político y social de la ciudad. Es increíble cómo la arquitectura puede reflejar los valores de una época. Totalmente de acuerdo. Y Florencia no fue la única ciudad que experimentó esta transformación, ¿verdad? No, para nada. Roma, Venecia, Milán. Muchas ciudades italianas se sumaron a esta renovación urbana. Y luego otras ciudades europeas también adoptaron los principios del urbanismo renacentista. Adaptándolos a sus propias necesidades, claro. Por supuesto. Se construyeron hospitales, universidades, bibliotecas. Edificios que reflejaban el interés por el conocimiento. Exacto. Y por el bienestar de los ciudadanos, Es fascinante cómo el Renacimiento no solo se limitó a las grandes obras de arte. sino que también influyó en la forma en que se vivían las ciudades. En la vida cotidiana de las personas. Precisamente. Y hablando de la influencia del Renacimiento, no podemos olvidar que este periodo también tuvo un lado oscuro. Es cierto, a pesar de todos sus avances. El Renacimiento también fue una época de conflictos De guerras, de y desigualdades, expansión colonial que trajo consigo la esclavitud, la explotación. y la destrucción de culturas indígenas, Es importante recordar que ningún periodo histórico es perfecto. que incluso las épocas más brillantes puedan tener sus sombras. Exactamente. Debemos analizar el Renacimiento con una mirada crítica, Reconociendo tanto sus luces como sus sombras. sin duda. El Renacimiento nos obliga a confrontar la complejidad de la historia. ¿Y qué podemos aprender del Renacimiento en la actualidad? Bueno, el Renacimiento nos recuerda la importancia de la razón, de la creatividad, de la curiosidad. De la búsqueda del conocimiento, Exacto, nos inspira a desafiar los límites de lo posible a explorar nuevas ideas, y a construir un mundo mejor para todos, a no conformarnos con el status quo, a cuestionar las ideas preconcebidas. a buscar soluciones innovadoras a los problemas que enfrentamos. El espíritu del Renacimiento sigue vivo en nuestros días, Nos impulsa a seguir adelante. en la búsqueda de un futuro más justo Más humano. y más creativo. Y con esa reflexión tan inspiradora llegamos al final de nuestro Deep Dive en el Renacimiento. Ha sido un placer compartir este viaje con ustedes. Esperamos que hayan disfrutado de esta inmersión en el Renacimiento. Que les haya inspirado a seguir explorando, A seguir aprendiendo. a seguir cuestionando. Hasta la próxima.